niño de nadie que buscándose la vida desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. ¿Cuáles son las alternativas que se abren frente a estos casos? Yo comenté recién, creo que lo comenté, si no lo comento ahora, en el año 2005, un caso de una condena a prisión perpetua a un adolescente llegó a la Corte, ya a esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lamentablemente, lo digo con todo respeto, la Corte emitió un fallo a medias. El caso es Maldonado, se puede buscar en cualquier sitio jurídico, Google, fallo Maldonado, porque la Corte no dijo que estas condenas eran inconstitucionales, pero sí, esta es la parte negativa. La parte buena es que estableció una serie de requisitos que tienen que cumplir los jueces al aplicar una condena a una persona que comete delitos antes de los 18 años de edad. Y la verdad es que después del fallo de la Corte no se han vuelto a aplicar penas de prisión perpetua. En ese caso particular, la Corte ordenó volver a dictar otro fallo. Se dictó un fallo por el cual se le aplicaron 15 años de prisión a ese joven que en principio había sido condenado a prisión perpetua. Y de ahí en adelante no se aplicaron más penas de prisión perpetua. No se aplicaron penas de prisión perpetua, pero se siguen aplicando penas de 25, 30, 35 años. Porque no hay tope. Digamos, no tenemos un régimen penal juvenil que establezca un tope de pena que se le puede aplicar a un menor de edad. Y como luego del terremoto Bloomberg, nuestro Código Penal tiene penas de hasta 50 años, entonces hay jueces que entienden que están aplicando una pena atenuada o diferenciada, si a un adolescente en lugar de aplicarle 50, le aplican 25. Lo cual también es absolutamente contrario al derecho de niños, niñas y adolescentes, a todos los principios internacionales que tienen que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque es evidente que una condena a 25 años de edad también es brutal para una persona que tiene 16 o 17 al momento de que es detenido. Digamos, estamos hablando de el doble y la mitad más del tiempo de vida que lleva en libertad, que lleva el tiempo de vida que tenía antes de ser privado de libertad. Estamos hablando de toda la etapa de su formación. Estos jóvenes de los que hablamos piensen que están presos desde que tienen 16 y 17 años, o fueron detenidos cuando tenían entre 16 y 17 años. Han atravesado toda su adolescencia prácticamente, toda su juventud, hoy están entrando en la cuarta década de su vida, presos, sin hacer nada fuera de la cárcel, salvo ir a otra cárcel, a un hospital, alguna que otra vez, o a un entierro, cuando se les murió algún familiar. No han ido a ningún otro lado, no han atravesado por ninguna de las situaciones que atraviesa una persona joven, no han hecho ninguna de las cosas que hace una persona joven a sus 18, 19, 20, 25 años, salvo estar presos. Y en las peores cárceles, porque una persona que es condenada a prisión perpetua tiene una especie de cartel en la frente, un cartel particularmente peligroso. En el ámbito federal, en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, esto implica que estas personas son alojadas en las cárceles de máxima seguridad que tiene el Servicio Penitenciario Federal. Y esto implica que son alojadas lejos de sus familias. Por ejemplo, en Chaco, en Neuquén, en Rawson, cuando sus familias son del Gran Buenos Aires. Es decir, que están alojadas en cárceles muy rigurosas, pero de verdad muy rigurosas, de trato y de vida, de régimen de vida muy riguroso, muy difícil,
y además a cientos o más de 1000 kilómetros de su familia. ¿Cuáles son las posibles soluciones frente a este caso? Como les decía, el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El procedimiento en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es que cuando un caso no es resuelto ante las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana, la Comisión lo que hace es llevar ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal de sentencia, ¿sí? Y entonces el riesgo, lo que puede suceder, es que nuestro país sea finalmente condenado por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes, condenado por violar derechos humanos. Yo intento plantear en el libro y cuando cuento este caso y cuando hablo de este caso, que sería bastante grave que nuestro país sea condenado precisamente en este momento por violar los derechos humanos de un grupo de adolescentes. No solo por las condenas que les aplicaron, sino porque lo que ha dicho la Comisión y lo que hemos demostrado todos los que de alguna manera hemos trabajado en este caso, aportando desde distintos lugares, es que estos jóvenes han sido torturados, maltratados, que este joven que murió, que yo les digo que apareció colgado en la penitenciaría de Mendoza, no está claro cómo fue que murió. Al menos lo que tenemos pero totalmente probado es que hubo un abandono de persona. Eso es seguro, porque hemos estado con él una semana antes de que aparezca muerto y hemos escuchado sus denuncias acerca de cómo estaba viviendo en condiciones infrahumanas, en celda, encerrado 23 horas, enloquecido, amenazado permanentemente. Entonces, la Comisión Interamericana le está diciendo al Estado argentino que ha violado muchos derechos y muy importantes de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y es muy factible que la Corte sentencie al Estado argentino por haber violado esos derechos. Lo que intentamos, quienes tratamos de difundir este caso, y uso mucho el plural porque si bien hasta ahora hemos fracasado, somos un conjunto de organizaciones, de personas. Aquí en la provincia de Tucumán está como parte del colectivo de derechos de infancia y adolescencia la asociación Andes, pero hay muchas otras más que trabajan este caso. Ahora se están juntando firmas para presentársela precisamente al hacer una nueva presentación al ministro de Justicia LAC pidiendo la conmutación de penas. Digo, quienes hemos trabajado y trabajamos este caso, tratamos de insistir en esto, en que habría que evitar que el Estado argentino sea condenado. No habría que esperar, ¿no? A mí, hablo ahora a título personal, no me parece inteligente esperar a que llegue una condena de la Corte Interamericana para recién ahí resolver este caso. Me parece que es una mala estrategia jurídica y política del Estado Nacional esperar, dejar que el tiempo pase y que llegue esa condena. ¿Cuáles son las vías de solución? Y tal vez con esto cierro porque por ahí es interesante que podamos hacer un intercambio de preguntas o de dudas sobre los casos, sobre el tema del sistema penal juvenil, que está absolutamente imbricado y vinculado a este caso. Hay 3 vías de solución posible, porque hay 3 poderes de la nación. Uno es la conmutación de penas. Nosotros estamos pidiendo la conmutación de penas. Yo quiero decir que acá me parece que hay una visión política que torna difícil aceptar la idea de conmutar penas, porque creo que hay temor al diario del día siguiente, ¿no? A la tapa de los diarios diciendo Cristina libera asesinos y Jarque libera asesinos, porque como 2 de los presos son mendocinos, la conmutación de penas de esos 2 la tendría que resolver el gobernador Jarque, y la de los otros 3 que son condenados por la Justicia Nacional, la presidenta. Claro,
es que es lo que me dicen, bueno, en plena etapa electoral, pedir una conmutación de penas es una cosa imposible, eso no va a salir. Bueno, yo creo que eso es un error, porque hay muchísimos argumentos a favor de la conmutación de penas. No solo porque corresponde, porque se han aplicado condenas que no se deberían haber aplicado, porque la Comisión Interamericana lo está pidiendo, porque ya han pasado 15 años presos, es decir, no es que estamos hablando de gente que hace 2 días, o 1 año, o 2 años que está privada de libertad, están hace 15 años presos. Y fíjense qué interesante, todos los proyectos de ley que hay en la Cámara de Diputados en este momento en análisis sobre un nuevo régimen penal juvenil, incluido el que fue votado por unanimidad en el Senado de la Nación, tienen un máximo de pena para los delitos cometidos por adolescentes de 16 y 17 años de 7 años. Es decir, estos jóvenes ya cumplieron el doble de la pena máxima que unánimemente los senadores de todas las fuerzas políticas votaron hace 2 años, en julio de 2009. A mí me parece un argumento incontrastable. Es decir, si todos nos ponemos de acuerdo, los representantes de las provincias, en que no debe haber una pena mayor a 7 años, es un buen argumento, me parece un argumento absolutamente fuerte como para defender que se conmute las penas a personas que ya cumplieron 15 años, el doble de ese máximo.